¿Qué tal? Con mucho respeto, con cariño y admiración, ¿por qué no? Llegar a este momento tras haber leído el Antiguo Testamento, comenzar con el Nuevo a través del Evangelio de San Mateo, no cualquiera, ¿eh? De verdad, no cualquiera. Bendito Dios, qué gusto, qué alegría de verdad estar con ustedes. Bien, hoy vamos a leer capítulo 1 y 2 del Evangelio de San Mateo en nuestra clase o sesión de lectura guiada de la Biblia número 486. Tengamos muy en cuenta, por favor, que aquí no vamos a ir por tantos capítulos o tantos, sino de acuerdo a la estructura que tiene el Evangelio, vamos a ir así, paulatinamente. Hoy corresponde que leamos capítulo 1 y 2. Dentro de la lectura y las notas de pie de página y algún sencillo comentario que yo haga, van a quedar las cosas mucho más claras. Padre Santo, en este tiempo de Adviento en que estamos leyendo el Nuevo Testamento, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu Hijo enviado para la salvación del mundo. Gracias por tu amor y por la redención para todos, con la obra y la gracia del Espíritu Santo. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros y su castísimo esposo San José. Amén. Capítulo 1 y 2 de San Mateo. Capítulo 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y Sará. Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempos del destierro a Babilonia. Después del destierro a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliasim, Eliasim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. De este modo, todas las generaciones de Abraham a David son 14. De David hasta el destierro a Babilonia, 14. Del destierro de Babilonia hasta el Mesías, 14. El nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre, María, estaba comprometida con José, y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle.
Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar y lo mismo que él, toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo. Les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron, en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un líder, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: averigüen con precisión lo referente al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto la estrella que habían visto en oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después de advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando se fueron, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, según el tiempo que había averiguado por los magos. Así se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías: una voz se escucha en Ramá, muchos llantos y sollozos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no viven. A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí, y avisando en sueños se retiró a la provincia de Galilea, y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra de Dios. Momentito de silencio. Recuerda que este no es un estudio, es una lectura guiada de la palabra de Dios. Se parece a un estudio, pero es diferente. Vamos a las notas de pie de página. Este capítulo 1 y 2 se llaman Evangelios de la infancia de Jesús. Igual nos va a suceder con San Lucas. Marcos y Juan no tienen relatos de la infancia de Jesús. Bien, capítulo 1, versículos 1 al 17. Genealogía de Jesús. La genealogía nos ayuda a conocer nuestros orígenes, nuestras raíces. Para los judíos era muy importante conservar viva la memoria de sus antepasados. De esta manera, el nacimiento de Jesús queda vinculado a la historia de un pueblo, Israel. Una historia cargada de promesas y esperanzas, pero también de fragilidad y de pecado. Una pequeña historia en definitiva que representa y de la que dependerá toda la historia humana. Así lo ve Mateo al comenzar su evangelio con la genealogía de Jesús, elaborando artificiosamente la cadena de generaciones hasta llegar a su punto culminante: un hombre concreto, Jesús, llamado el Mesías, versículo 16. En él confluye la historia de la humanidad y la historia de las promesas de Dios representadas por David y por Abraham. Pero Mateo no nos está hablando de una historia en abstracto, sino una real y concreta. Una historia de hombres y mujeres que evocan todo lo que de bueno, de frágil, de éxito y de fracaso, de dolor y de sufrimiento existe en la familia humana. Patriarcas, sabios y profetas, buenos y malos gobernantes, trabajadores, campesinos, desterrados, esclavos, nativos, emigrantes y prostitutas. ¿Quién al leer esta primera
doctrina del Evangelio, se sentirá excluido de la familia de Jesús? ¿Quién no se sentirá llamado a participar de la plenitud de las promesas de Dios que se han hecho carne en un miembro de nuestra familia humana? Al poner fin a la serie de nombres, Mateo intencionalmente no llama a María esposa de José, sino todo lo contrario, José esposo de María. Bien, a ver, ahora vamos a ver, porque ha mencionado que hay mujeres que son prostitutas y también hay migrantes. Vamos a releer. A ver, tenemos a Tamar. Tamar es aquella que se hizo pasar por una prostituta. Luego tenemos Tamar se hace pasar por una prostituta, está en el versículo 3. Estemos a Rahab. Rahab sí era la prostituta de Jericó, está en el versículo 5. Y finalmente tenemos también entre estas mujeres a Ruth. Ruth, que está también en el versículo 5, es la mujer migrante que se va a venir con su suegra Noemi. Bien, capítulo 1, versículos 18 al 25. Nacimiento de Jesús. La cadena de generaciones desemboca por fin en el último eslabón. No uno más, sino único, definitivo y extraordinario. Uno nacido de una virgen. Mateo se apoya en la promesa profética de Isaías capítulo 7, versículo 14. Leída ya en un sentido especificado por la tradición judía. Mateo sigue esa tradición y la autentifica en este relato que desarrolla con total claridad. La maternidad de María no es obra de José, sino del Espíritu Santo. Así habla el texto, capítulo 1, versículo 20 al 23. Y así ha permanecido en la fe de la Iglesia. ¿Cómo reacciona José ante el acontecimiento del embarazo de María? Se dice que José era justo, versículo 19, y no quería difamarla repudiándola públicamente, por eso decidió hacerlo en privado. ¿Le sorprendió ver a María embarazada? ¿Es posible que su prometida no le hiciera partícipe del acontecimiento? ¿No es este el drama que acongoja su corazón? Podemos pensar que la decisión de José tiene en Mateo un sentido más profundo. Se siente perplejo y desconcertado, lleno de temor reverencial ante un misterio que intuye pero le desborda. La instintiva reacción de huida ante la presencia del misterio de Dios es una constante en los relatos de vocación de todos los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y esto es probablemente lo que el evangelista quiere contarnos a través del drama humano de su relato. La vocación de José al servicio del misterio de la salvación. Una vez que el ángel calma su temor, José, convertido en el padre legal del hijo de María, iniciará su misión e impondrá al futuro recién nacido un nombre, Jesús, cuyo significado resume la nueva revelación que se hará realidad en su vida, muerte y resurrección, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 21. Así inicia José su vocación, encubriendo y protegiendo el misterio del Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 23. Hasta que llegue su hora. Capítulo 2, versículos 1 al 12. Homenaje de los magos. He aquí uno de los episodios más bellos de la infancia de Jesús, que ha cautivado y sigue cautivando la imaginación de creyentes y no creyentes, de teólogos, pintores y poetas. El homenaje de los magos. ¿Qué quiere contarnos el evangelista? ¿Un acontecimiento histórico, una leyenda, una reflexión teológica dramatizada sobre el alcance universal del nacimiento del Salvador? Quizás un poco de todo eso. Y con mente abierta debemos adentrarnos en los relatos de todo el capítulo 2, en donde Mateo va tejiendo a modo de presentación el perfil de su personaje. Desde la noche de los tiempos, la contemplación de las estrellas ha fascinado a hombres y mujeres de todas las regiones y culturas. Las estrellas les han hablado de Dios y del destino del ser humano y han leído en el
cambiante mapa astral acontecimientos decisivos de la historia. Han visto la aparición de una nueva estrella, el nacimiento de personajes importantes. Han asignado a cada pueblo su estrella o constelación. Han soñado, esperado y rezado mirando a las estrellas. También la cultura bíblica escudriñó en las estrellas el acontecimiento más importante hacia el que tendía toda la historia de Israel, el nacimiento del Mesías Rey. La secta judía de Qumran había llegado incluso a confeccionar su horóscopo. En el libro de los Números, capítulo 24, versículo 17, el profeta astrólogo Balaam contempla en el firmamento cómo avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Sobre este horizonte de historia y de leyenda, proyecta el evangelista esta mediación en forma de relato escenificado, que contiene ya en germen todo lo que nos va a decir a lo largo de su evangelio. Jesús es el heredero de las promesas de Israel, pero también de la esperanza de todos los pueblos de la tierra. Es el Mesías, Rey e Hijo de Dios, pero se revela en la humilde fragilidad del niño, hijo de María. Su presencia provoca el rechazo de los suyos y la aceptación de los alejados y extranjeros. Los que dejándolo todo se lanzan decididamente en su búsqueda. Lo encontrarán y se llenarán de inmensa alegría. Versículo 10. De quienes han entrado, como los magos en el misterio de la presencia amorosa de Dios. Véase Mateo 5:12, 13:20, 13:44, Lucas 1:28, Lucas 2:10, Lucas 10:20. La liturgia de la Iglesia ha captado y expresado todo el alcance de la narración de Mateo en el nombre de la fiesta con que celebra la visita de los magos, la Epifanía, manifestación de Jesús a todos los pueblos a través de estos magos venidos del oriente. Capítulo 2, versículo 13 al 23. Huida a Egipto y matanza de los inocentes. Regreso de Egipto. Historia, leyenda y teología se dan de nuevo la mano en el presente episodio con el que Mateo va a concluir su presentación de Jesús. La crueldad sanguinaria de Herodes que afectó al recién nacido y a su familia es un dato histórico de aquellos tiempos turbulentos por los que atravesaba Palestina bajo la opresión del tirano. Así lo recoge el evangelista, mas no como historiador, sino como teólogo que lee la historia. La interpreta a la luz de la palabra de Dios y después la vierte en un relato dramático de tono legendario, el instrumento literario que más se presta a la evocación simbólica y a la reflexión. Al igual que Moisés, véase Éxodo 2, 1-9, Jesús es salvado de una muerte segura a manos del tirano como el fundador del pueblo de Israel. Véase Éxodo 4, 19, 23. Tiene que huir con su familia. La matanza de los inocentes evoca el exterminio de los niños israelitas. Éxodo 1, 15 siguiente. Y el llanto de Raquel. Jeremías 31, 15. Su regreso de Egipto parece obedecer al mandato de Dios que ya anunció el profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1. De esta forma el evangelista nos dice que Jesús es el nuevo Moisés, quien a través de un nuevo éxodo llevará a su pueblo asumiendo el exilio y la persecución hacia una nueva y definitiva liberación, pero no solo a su pueblo Israel, sino a todos los pueblos de la tierra. Mateo insinúa esta dimensión con el nombre del lugar, donde se establece y donde comenzará su vida pública, Galilea, el distrito de los paganos, la provincia más extranjera y más paganizada del pueblo de Dios. La pincelada final del retrato de Jesús tiene también su intención. Será llamado Nazareno, capítulo 23, en alusión a la aldea perdida donde vivió como artesano carpintero durante años. Aunque todavía no se ha logrado identificar el texto del profeta aludido en el versículo 23, el nombre de Nazareno era polémico y despectivo. Ser de Nazaret era algo así como ser un don nadie. El evangelista Juan lo dirá más explícitamente por boca de Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1, versículo 26. Bien, dejamos claro.
capítulo 1 y 2, porque nos refieren la infancia de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Destaca de manera especial el nacimiento, la adoración de los magos y la persecución que hace Herodes, que pretende matar al niño. Herodes el Grande, no se nos olvide, pues son varios Herodes, de hecho, todos se llaman Herodes, pero este es Herodes el Grande. Bien, adelante, vamos a continuar con la gracia de Dios. Qué emoción estar ya en el Nuevo Testamento. Quiero contagiarles esta alegría, por favor. De veras, se los digo nuevamente, no cualquiera llega a este momento y que podamos concluir de leer Antiguo y Nuevo Testamento. Bendiciones.